Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver. Entonces, primero os voy a sacar un programa. Vamos a ver. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Cómo es este proceso de obtención de energía que había mencionado acá en las biomoléculas? De que los carbohidratos sirven, ¿no? Para darle energía al cuerpo humano. Es que miren, voy a poner el proceso, pero muy resumido. Hagan de cuenta que esta es la molécula de carbohidrato. Entonces, el cuerpo la agarra, la procesa a través del hígado y del páncreas y la transforma en la glucosa. La glucosa es muy importante, es una molécula muy importante para el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque de ahí el cuerpo la sigue procesando a través del hígado, del páncreas, también participa el riñón y la transforma en ATP. ¿Qué es este ATP? ATP es la molécula de energía del cuerpo, es como nuestro combustible. Esta es la molécula de energía del cuerpo humano. ATP es la abreviación de adenosina de trifosfato. No, no importa si se aprenden el nombre, este, lo importante es que sepan que eso, el ATP es la molécula de energía del cuerpo. Es como si el carbohidrato fuera el petróleo y el ATP la gasolina. Bueno, entonces, este es un proceso muy resumido porque hay demasiados factores involucrados, demasiados. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es la adrenalina. Ay, espérame. Por ejemplo, la adrenalina. La glucosa reacciona con la molécula adrenalina para convertirse en ATP. Es decir, este es un factor involucrado, también importante. ¿Y por qué lo menciono? Porque miren, es que lo que pasa es que miren, la glucosa antes de convertirse en ATP reacciona con la adrenalina, reacciona con ella. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Han identificado que cuando la persona se somete a mucho estrés constante y fuerte, este proceso se corta. Se corta el proceso, la producción de adrenalina. Entonces, si se corta esto de la adrenalina, pues la glucosa ya no se convierte en ATP. Entonces, la glucosa se va a acumular en el cuerpo. Entonces, esa es una de las posibles causas que han identificado para tener problemas de la glucosa. Porque sí, muchas personas tienen problemas de la glucosa. Los que tienen exceso de glucosas tienen hiperglucemia, ¿no? O diabetes, algún tipo de diabetes. Y los que tienen poca glucosa son de hipoglucemia. Entonces, sí, han identificado que el estrés es un factor importante. Incluso antes de la pandemia decían que el estrés iba a ser la principal causa de mortandad en el mundo, que iba a causar problemas del corazón, problemas, pues sí, como vemos, de la glucosa, etcétera. Entonces sí, habían identificado el estrés como un factor importante. Antes de la pandemia, eran artículos que sacaban. Bueno, entonces, este es el proceso resumido. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces, ahora vamos a ver lo que es un poco de genética. Pongan genética como título. Entonces, el padre de la genética, o el fundador, pues sí, el padre de la genética, es Gregorio Mendel. ¿Quién fue Gregorio Mendel? Fue un sacerdote católico, un fraile, benedictino, que hizo experimentos. ¿Quién hizo experimentos en chícharos para estudiar la herencia de caracteres? Ahí está, entonces sí. ¿Qué hizo Gregorio Mendel? Hizo cientos de plantíos de chícharos, cientos, eran demasiados. Y eso le permitió observar de manera estadística cómo se heredaban las características, los chícharos. Le permitió generalizar el ver lo que se repetía un cierto patrón,
en la herencia de caracteres, le permitió establecer las leyes de la genética. Bueno, sin más. Leyes que se siguen vigentes. Cuando en la ciencia se dice que algo es ley, es que esto ya está comprobado, ya comprobado en el laboratorio y por varios experimentos. Que esto se cumple en la naturaleza, esto se cumple. Es algo que siempre se va a cumplir. Entonces, una ley en ciencia es algo fuerte, es algo que siempre se va a cumplir. Entonces, son leyes de la genética. No es lo mismo que la teoría. La teoría es como algo que puede que suceda o no suceda, como todavía se está indeciso, que si es cierto o no. Pero una ley, cuando digan que algo es una ley, es que sí es algo que ya se comprobó, es algo que se cumple. Entonces, sí, estas leyes de la genética, le dieron un boost a la, bueno, impulsaron la biología, porque entonces permitieron tener ya un criterio para la herencia de caracteres. Y ya después, sus estudios, o bueno, pero lamentablemente los estudios de Gregorio Mendel no tuvieron la fama que tuvieron cuando los publicó. Digo, sí se publicaron, pero como que no tuvieron mucha fama. Pero los estudios de Mendel se hicieron de renombre, es decir, famosos, por el descubrimiento del ADN, por Watson y Crick. ¿Por qué tuvieron renombre? Ah, porque Watson y Crick, cuando recibieron el premio Nobel por el ADN, por el descubrimiento del ADN, le dieron el crédito a Gregorio Mendel. Bueno, ya había muerto Mendel, pero dijeron que todo esto fue gracias a sus estudios. Dijeron que sin sus estudios de Mendel no hubiera sido posible, que no se hubiera hecho nada. Entonces sí, que prácticamente fue Mendel. Entonces, sí, ellos le dieron el crédito. Si no lo hubieran retomado, no le hubieran dado el crédito, se hubieran quedado en el olvido, los estudios de Gregorio Mendel. Pero lo bueno es que ellos lo retomaron, lo hicieron famoso. Bueno, es como les digo, todo científico que hace un descubrimiento se tiene una base, un punto de partida que ya estableció algún otro científico. Bueno, copien esto. Bueno, ya. Bueno, entonces vamos a seguir. Eh, Vamos a ver. Vamos a ver los cromosomas. Son orgánulos que contienen ADN y ARN. Ahí está, son orgánulos de la célula. Y se encuentran en el núcleo celular. Ahí está, esos son los cromosomas, son orgánulos que contienen ADN y ARN. Se encuentran en el núcleo celular. Es decir, estos son prácticamente los responsables de la herencia de caracteres. Por ejemplo, el ser humano posee 46 cromosomas, o lo que es igual en 23 pares. Es decir, cuando el óvulo es fertilizado por el espermatozoide, en ese momento se juntan los 46 cromosomas en pares, así uno y uno, un par, así en par. 23 del padre con 23 de la madre, y se juntan en pares, así se van juntando. Entonces, y así forman los 46. El ser humano es el único que posee los 46 cromosomas. Todos los animales, todos los seres vivos tienen una cierta cantidad de cromosomas. Y así es como ya se clasifican. Los seres vivos ahora se clasifican por genética, por ADN, por cromosomas. Antes se clasificaban por características físicas, por cómo se veían. Igual las bacterias se clasificaban por cómo se veían. Pero ahora ya se hace por ADN, por genética. Se hace por código genético. A ver, cópienle.
Bueno, el ADN, si ya copiaron. Vamos a ver, aquí vienen comentarios, buenos del ADN. Allá si quieren leer más sobre las biomoléculas, bueno, si, de lo que ven, de lo que estoy viendo, si quieren ampliar más la información, pueden consultar la guía. Sí, por ejemplo, miren, esta es la molécula de glucosa. Pero es nada más por adicional, porque esto no se los van a preguntar en el examen, de que cuál es la molécula de glucosa y que les pongan algo así. No, esto no se les va a preguntar. Entonces, pero es para, sí, si quieren ampliarse un poco más en esto. La guía tiene mucha información. Lo que yo les doy es lo más resumido, lo más importante, lo que puede que les pregunten. Ya si quieren ampliarse más, pues lean la guía, si tienen curiosidad. Bueno, y entonces, bueno, y aquí sí viene una buena explicación del ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, que dice almacena y transmite información hereditaria o genes. Tiene una labor que se autoduplica, dice autoduplicación, una replicación. El ADN hace copias exactas de él mismo para asegurar la transmisión de información a las células hijas. Este, luego el ARN es la molécula que dirige las etapas intermedias en la síntesis de proteínas. A ver, copien esto. Yo ahorita doy un resumen porque quizás esto no se entienda, pero bueno, ahorita digo qué es cada uno, qué es el ADN y el ARN. A ver, copien. Bueno, sí, no me di cuenta que no estaba grabando. Entonces, como dije, los cromosomas contienen la información del ADN y el ARN. El ser humano posee 46 cromosomas, es decir, 23 pares. Bueno, entonces, el ADN contiene información. El ser humano es el único que tiene 46 cromosomas. 23 del padre y 23 de la madre. Bueno, y para resumir, el ADN lo que hace es contener información del individuo. Y el ARN la traduce esa información a las demás células. Bueno, y el sexo se determina por el par 23. Si nace es XX, es una mujercita. Si se junta un cromosoma X con uno Y, es un varoncito. Y así es esto, solamente son dos sexos, no hay más. No hay combinaciones entre ellos ni mitades. Ya la preferencia sexual es otra cosa, ya eso es otra cosa. Entonces, pero solamente hay dos sexos, varón o mujer. Y esto es ciencia, no es ideología. Por ejemplo, es distinta la ideología que se quiere imponer a sangre y fuego, a opresión. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, a la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, la amenazaron de muerte los grupos LGBT, porque ella sacó un tuit de que decía que estaba de acuerdo con una científica, una bióloga o genetista, que decía que solamente había dos sexos, varón y mujer, que eso era la ciencia. Y ella le retuiteó, ¿no? Le respondió de que estaba de acuerdo. Y estos grupos LGBT la amenazaron de muerte, le pusieron cosas feas en sus redes sociales, comentarios, incluso le pusieron una bomba sin explotar en su casa. Es decir, nada más era una amenaza, no explotó, pero pues obviamente es deplorable, ¿no? Andar amenazando de ese tipo. Entonces, sí, esto es ciencia, no es ideología. Este, Digo, yo no juzgo la preferencia, yo no juzgo, pero está mal de que se lo enseñen a los niños. Por ejemplo, en Estados Unidos, un gobernador confiscó unos libros, y en esos libros los enseñaron para que vean de que, por qué los confiscaron. Y es que venían dos hombres, dos varones, teniendo sexo oral en esos libros para niños, según para que los niños supieran lo que es la diversidad sexual y todo eso que dicen. Pero no, eso está mal. Yo no recuerdo que de niño en los libros, digo, no hay, porque de hecho los tengo, no hay imágenes de mujer y varón teniendo relaciones sexuales. Digo, entonces no es equitativo, ¿por qué van a poner el acto sexual ahí de dos varones, de homosexuales? Entonces sí, no está bien. Entonces, nada, incluso, digo, ya yo no juzgo la preferencia. Incluso dice digo, haciendo otro comentario de por qué surge eso, un chavo, Milo Yiannopoulos, decía digo, él era homosexual y no estaba de acuerdo con el grupo LGBT. Desde que era homosexual siempre dijo que él no era parte de eso, que no se identificaba con ellos. Y decía que la homosexualidad surgía porque un varón, un hombre, abusaba de un niño, así como que había
esa relación homosexual forzada, ese abuso. Entonces, bueno, ahí obviamente sus compañeros de él lo amenazaron. Sí, es un chavo que lo llaman el terror de la izquierda por sus publicaciones que contradicen mucho la propaganda, ¿no? De izquierda. Entonces, sí, es todo un debate. No hay que forzar a los niños a esa conducta, porque no tienen el suficiente desarrollo mental maduro para tomar una decisión de ese tipo. No, sobre todo el cambio de sexo. En México incluso ya les están diciendo a los padres que se pueden cambiar el sexo digo, a los niños ya les están diciendo que se pueden cambiar el sexo sin el permiso de los padres. Entonces eso está muy mal. Entonces sí, chequen lo que les enseñan a sus niños. Incluso hubo un doctor en los setentas, se llamó John Money, quiso averiguar sobre esto de los roles de género, si el darle muñecas a las niñas las hacía así, o el darle cochecitos a los varones los hacía así, ¿no? El comportamiento. Entonces se encontró con dos niños, varones, un caso de que a uno de los gemelos, dos gemelos, a uno de ellos le cortaron mal el pene. Me refiero, perdón, le hicieron una circuncisión mal. Eran miembros de la comunidad judía y les hacen llave en la circuncisión. Entonces a uno de ellos lo circuncidaron mal y le cortaron una parte de su pene. Entonces él no, se topó con este caso y no sé cómo convenció a los padres, si les dio dinero o no sé cómo, y, y los convenció de que al que le cortaron parte de su miembro, de su pene, lo vistieran de niña. Durante toda su niñez iba a estar vestido de niña, de falda, y lo iban a hacer jugar con muñecas, y al otro varón que estaba bien, lo iban a dejar bien, así varón, y jugar con cochecitos, con figuras de acción, etcétera. Entonces, pasaron los años. Y resulta que esta niña, que es varón, que era varón, este varón que lo vistieron de niña y criaron como niña, tuvo mucha inestabilidad. Incluso tuvo intentos de suicidio a los 12 años, a los 10 años. Entonces, realmente tuvo demasiada inestabilidad, hasta tenían que medicarlo o medicarla. Bueno, es casi un trabalenguas. Este, ya después, como veían que tenía mucha inestabilidad, finalmente les revelaron la verdad a los gemelos. Y creo que sí, el gemelo que era niña, que era niño, pero lo vistieron de niña, se suicidó. Terminó por suicidarse. Entonces sí, esto de la ideología de género es peligroso. Entonces sí, no, es ideología, es de algo que surge en la mente. Y realmente es muy probable que no sea cierto, que sea mentira. Entonces no se debe imponer a nivel de leyes. Bueno, entonces hasta aquí la dejamos y ahorita nos vemos en la siguiente sesión para que me digan sus dudas, preguntas, comentarios.